¿Qué es la geología? La geología es la ciencia que estudia la composición y estructura interna de la Tierra y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico. Es decir, estudia la parte interna y externa de la Tierra desde tiempos más remotos hasta el momento actual. La misma comprende un conjunto de geociencias, así conocidas actualmente desde el punto de vista de su desarrollo y aplicación profesional. Procesos geológicos externos. Los procesos geológicos externos son aquellos que tienen lugar en la superficie terrestre, como la meteorización, erosión, transporte y sedimentación de la Tierra. Los procesos internos son los responsables de la creación de nuevos relieves, los terremotos, las erupciones volcánicas, el levantamiento de cadenas montañosas, etc. Historia de la geología. Ya desde muy antiguo el hombre sintió un interés práctico en la búsqueda de recursos geológicos. Así, las primeras armas y herramientas talladas en roca se remontan a hace 1.8 millones de años. Permitir conocer esta ciencia te da la facilidad de entender otros campos relacionados como la topografía, la cartografía, la geografía y la ingeniería en minas. Las subciencias que lo componen son la geología económica. Este se ocupa de encontrar yacimientos de minerales valiosos o útiles para el ser humano. La geología estructural se ocupa del estudio de la corteza terrestre y de la estructura que éste ha tomado como consecuencia de los movimientos de las placas tectónicas. La geofísica es aquel estudio de los elementos físicos que modifican o conservan la composición y estructura del terreno. La mineralogía estudia la composición y catalogación de los minerales en todas sus formas y presentaciones de la naturaleza. La sismología es la encargada de estudiar los terremotos, maremotos y de los posteriores tsunamis. En cuanto a su importancia en ingeniería civil, esta ciencia es de gran importancia puesto que se encarga del estudio del tipo de suelo que tenemos en la actualidad, ya sea pues suelos arcillosos, rocosos, húmedas, etc. Para ello se debe utilizar la topografía, que es un método y herramienta de medición, así como las rocas y demás materiales de la naturaleza que se ocupan para la construcción de cualquier nivel. Este importante campo se puede desempeñar en grandes obras viales e infraestructuras utilizadas cotidianamente. Desempeña un papel muy importante en los trabajos como la elaboración de túneles, carreteras, puentes y demás obras civiles para realizar el estudio de dichos suelos de los terrenos que se utilizarán para la obra. Este estudio se basa principalmente en las resistencias de los materiales que estarán soportando grandes cantidades de presión, en el estudio de las fallas geológicas para su correcto posicionamiento y la lectura de mapas geológicos. Los recursos de los minerales nos ayudan a reconocer cada tipo de roca, su composición, uso y resistencia, para así poder llegar a su adecuado uso y sacar provecho al máximo. También es muy importante para las excavaciones. Se puede realizar mucho más fácil e inteligentemente con el conocimiento que nos brinda y llegar a un desempeño mucho mejor. Frecuentemente el ingeniero civil enfrenta grandes problemas que hacen necesario aplicar conocimientos derivados de la geología para así realizar una obra garantizada con todos los estándares de calidad. Entonces, la geología es indispensable en cualquier proceso de construcción y siempre irá de la mano con la ingeniería. ¿Qué es la topografía? Pues bueno, para empezar debemos conocer el origen etimológico de la palabra topografía. Primero, la palabra topos, que puede traducirse como lugar o territorio. Segundo, el verbo grafo, que es sinónimo de escribir o pintar. Y tercero, el sufijo ia, que es equivalente a cualidad. Se conoce con el nombre de topografía a la disciplina o técnica que se encarga de describir de manera detallada la superficie de un determinado terreno. Esta rama, según se cuenta, hace foco en el estudio de todos los principios y procesos que brindan la posibilidad de trasladar a un gráfico, en este caso un plano, las particularidades de la superficie terrestre, ya sean naturales o artificiales.
Para elaborar esta tarea, los topógrafos utilizan los sistemas bidimensionales sobre los ejes X e Y, mientras que la altura la constituye la tercera dimensión, Z. La elevación del terreno, de todas maneras, se ve reflejada en los mapas topográficos por medio de líneas que se unen con un plano de referencia, conocidas con el nombre de curvas de nivel. Dichos mapas se caracterizan, por tanto, no solo porque representan lo que es el relieve de la superficie determinada a una escala definida claramente, sino también por el hecho de que tienen la ventaja de representar una zona muy amplia de un territorio, como puede ser una provincia o incluso una región. La actividad topográfica posee una doble dimensión. Esto quiere decir que es necesario visitar el lugar en cuestión para analizarlo con los instrumentos apropiados, mientras que en una etapa siguiente se requiere del traslado de dichos datos recogidos a un gabinete o laboratorio para su interpretación y desarrollo de mapas. Se conoce como estación total al dispositivo que se necesita y utiliza en la medición de trayectos o distancias y ángulos, tanto horizontales como verticales. La topografía es de ayuda en varios campos, por ejemplo, la agronomía, la arquitectura, la geografía, la ingeniería catastral o geodesia, la ingeniería agrícola, la ingeniería civil y la ingeniería minera, así como otros. Se puede dividir el trabajo topográfico de dos maneras. Número 1. Llevar el terreno al gabinete mediante medición de puntos o archivos electrónicos para su edición en la computadora, o llevar el gabinete al terreno mediante el replanteo por el camino inverso desde un proyecto en la computadora a la ubicación del mismo mediante puntos sobre el terreno. La topografía no solo se limita a realizar los levantamientos de campo en terreno, sino que posee componentes de edición y redacción cartográfica para que al confeccionar un plano se pueda entender el fonema representado a través del empleo de símbolos convencionales y estándares, previamente normados para la representación de los objetos naturales y antrópicos en los mapas o cartas topográficas. Actualmente, el método más utilizado para la toma de datos se basa en el empleo de una estación total con la cual se pueden medir ángulos horizontales, ángulos verticales y distancias. Conociendo las coordenadas del lugar donde se ha colocado la estación, es posible determinar las coordenadas tridimensionales de todos los puntos que se midan. Procesando posteriormente las coordenadas de los datos tomados, es posible dibujar y representar gráficamente los detalles del terreno considerados. Con las coordenadas de dos puntos, se hace posible además calcular las distancias o el desnivel entre los mismos puntos, aunque no se hubiese estacionado en ninguno. Entonces, como conclusión, podemos decir que la topografía es la técnica que permite medir directa o indirectamente la representación gráfica del terreno. Se trata del punto de partida de proyectos que requieren información sobre la dimensión, posición o forma del terreno sobre el que se va a realizar la obra. En lo que se refiere a ingeniería civil, los trabajos topográficos son fundamentales en las diferentes fases, antes, durante y después de la construcción de edificios, carreteras, puentes o canales. Gracias a la topografía, arquitectos, ingenieros y diferentes profesionales implicados en el proyecto pueden conocer las necesidades técnicas requeridas. Así, los topógrafos se involucran en las diferentes fases, verifican la construcción y modificación de la estructura, y una vez que finalizan los trabajos tienen la última palabra para asegurar que la construcción corresponde exactamente con los planos originales.